Biblia. Me siento un poco raro porque hace más de 2 meses que no predicaba. Estuve en este tiempo que el Ministerio Cristiano de las Catacumbas había enviado unos predicadores. Coincidió con la condición de mi mamá. Gracias a todos aquellos que han estado orando por ella. Ya le dieron de alta del hospital y está en el hogar, está más tranquila. Pero sigan orando por ella para que la intervención quirúrgica que le hicieron donde estaba la úlcera sane y la bacteria que estaba ahí muera. La tienen con antibióticos por 10 días para que eso desaparezca en el nombre de Jesús. Yo quisiera ir al libro de Habacuc. Si ustedes son tan amables y me acompañan, vamos a viajar un poco por Habacuc. Capítulo 3, verso 16. Vamos a leer del verso 16, Habacuc 3, 16 hasta el 19. Y luego oramos para comenzar con la exposición de la palabra en esta mañana. Dice en Habacuc capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre, esta tu palabra, Señor, edifica nuestra alma. Permite que así sea en esta mañana, y todos nosotros recibamos una palabra tuya que alumbre nuestro camino, Señor, y que seamos edificados, que nos des dirección, que nos sanes, que nos consueles, y que hagas en esta mañana como tú has decidido hacer, y nada te lo impida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces leemos este pasaje de la Escritura, pero muy pocas veces sabemos el contexto del pasaje. Y yo quisiera que pudiéramos ver el contexto un poco en esta mañana, el contexto histórico, el contexto social y el contexto profético que hay detrás y rodea este pasaje bíblico que acabamos de leer. Porque cuando entendemos estas cosas, podemos entender más profundo lo que el profeta estaba diciendo cuando expresa estas palabras. Y para modo de introducción, yo quiero decirles que el profeta Habacuc tuvo su ministerio unos 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, antes de que Cristo naciera, Habacuc fue que trajo esta profecía. Ese es el tiempo de su ministerio. Y si usted ha leído el libro de Jeremías y Habacuc estaban vivos para el mismo tiempo. Y para el mismo tiempo estaban ocurriendo una serie de cosas y escribiendo. Habacuc tiene 3 capítulos nada más. Son 3 capítulos pequeñitos. Y si usted si lo lee rápido, quizás no se percate de algo, que los 3 capítulos son una conversación entre Habacuc y Dios. Es una conversación que hay entre ellos entre Habacuc y Dios. Y usted va leyendo el capítulo completo y a veces como uno se pierde, pero cuando uno entiende que hay una conversación entre él y Dios, entonces uno entiende por qué está escribiendo de esa manera. ¿Ok? Y cuando nosotros leemos los primeros versículos del libro de Habacuc, Habacuc comienza con una queja. Habacuc comienza con una queja y quisiera leer capítulo 1, versos 2 al 4. Y dice, y está Habacuc hablándole al Señor y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Él está cuestionando a Dios, le está preguntando al Señor, y hay una queja de él, porque en el tiempo de Habacuc, Israel, que es donde vivía Habacuc, se había corrompido, el pueblo de Dios se había corrompido y se hacían injusticias y había maldad en la calle, las cosas no estaban bien. Inclusive, no solamente en el tiempo de Habacuc, sino cuando tú lees los profetas, tanto mayores como menores, los profetas mayores y los profetas menores, en ambos los profetas hablan de la situación social del pueblo. Se concentra su profecía, sus palabras en las cosas, en los problemas sociales que el pueblo tenía, en los problemas espirituales que tenía el pueblo. Y sus profecías van en esa línea. Y Habacuc no es la excepción. Y Habacuc está cuestionándole al Señor, Señor, ¿qué pasa? Mira cómo está el pueblo. Aquí las cosas están malas. Aquí quien sale a flote es el injusto, el que tiene chavo. Y el justo sale pinchado. La justicia sale torcida. ¿Por qué yo tengo que ver tanta maldad en el pueblo? Tanto pecado, tanta situación, tanta muerte. Y así empieza el libro. Y cuando uno lee esto, uno dice, pero ¿será que él vive en Puerto Rico? ¿Será que el tipo vivía en Puerto Rico? Porque cuando nosotros miramos, podemos hacer la misma observación y ver que en nuestro país y en muchas partes del mundo está ocurriendo algo parecido, ¿verdad? Y vemos cómo la justicia es torcida, donde el que roba y mata sale a flote, y vemos donde el pobre sigue siendo más pobre y el rico sigue siendo más rico. Y a veces uno dice, Señor, ¿hasta cuándo yo tengo que ver estas cosas? Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver esto? ¿Hasta cuándo cuándo será el día que yo prenda el noticiero y no vea noticias malas? Porque prácticamente todas son malas. Eso es lo que la hace noticia. Te dan una noticia buena y nadie la ve, pero te dicen, murieron tantos, mataron a aquel, hay un terremoto, hay una inundación, viene un huracán, y eso la gente lo ve. Pero si te anuncian algo bueno, la gente, ¿cómo que no? Pero ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros viendo ese tipo de noticias? Cualquier parecido con nuestro país es pura coincidencia. Pero ante la queja de Habacuc, mientras él conversa con el Señor, Dios le responde. Y Dios le responde en el capítulo 1, desde el verso 5 hasta el verso 11. Él le responde al Señor, y yo quisiera que leyéramos el verso 6, si van conmigo, capítulo 1, verso 6, dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esa es la respuesta de Dios al profeta. El profeta le dice, ¿no se va a hacer justicia aquí? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor sí estaba haciendo algo. Da la impresión con las palabras de Habacuc que Dios no se había dado por enterado de las cosas malas que le estaba sucediendo al pueblo. Pero Dios sí se daba cuenta. Dios sí estaba haciendo algo. Dios no estaba de brazos cruzados. Y Dios había preparado un juicio para el pueblo. Y le dice ahí en el versículo 6 que Dios estaba haciendo algo que iba a traer a los caldeos. Los caldeos son los babilónicos, que en ese tiempo, en el momento en que ocurre el juicio de Dios y Babilonia ataca a Israel, quien estaba de rey era el rey Nabucodonosor. Y ante esto, el profeta se molesta un poco,
Porque dice, pero si es que ellos son más malos que nosotros. Los caldeos, los que nos van a, el instrumento que tú vas a utilizar, ellos son más malos que nosotros. Dios mío, pero ¿qué tú vas a hacer? Pero volviendo al silencio de Dios, a veces podemos pensar que Dios está en silencio y que Dios no sabe lo que te está pasando. Habacuc decía, Señor, yo estoy en sufrimiento, yo estoy viendo tanta maldad, hay tanto dolor en el pueblo y te veo en silencio, Señor. Estoy sufriendo y me parece que estás en silencio, me parece que no estás haciendo nada, pero la realidad no es esa. La realidad es que sí Dios está haciendo algo. En el capítulo 2, verso del 2 al 3, dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El juicio iba a venir. Dios estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo. Dios no estaba en silencio. Dios estaba preparando un plan justo para poner orden en el pueblo, para apretarlo, para poner en cintura a Israel. Es triste porque Dios utiliza a Israel muchos años atrás para llegar a lo que hoy conocemos o lo que ellos conocieron como la tierra prometida. Porque la gente que vivía en esa tierra, que eran los filisteos y otra gente más, eran tan malas, eran tan pecadores, que aún sus propios hijos ellos ofrecían a los dioses y los mataban. Eran gente bien pecadora, bien corrompida, bien depravada. Y Dios envía a los israelitas para que exterminen a esa gente, que es cuando ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, van 40 años en el desierto, dan la vuelta por el este, suben por el este del río Jordán y luego entran a la tierra prometida y allí comienza la limpieza de la tierra. Pero cuando ellos terminaron de limpiar la tierra y Israel se establece en ese lugar, en la tierra prometida, Dios, en el libro de Levítico capítulo 18 del 22 al 30, le hace una advertencia a Israel y le dice, y voy a parafrasear, esta tierra que yo les di a ustedes le pertenecía a otra gente y yo los saqué de aquí, los puse a ustedes por el pecado del pueblo, porque esta gente era una cosa horrible. La tierra sufría por causa de ellos. La tierra es de ustedes, pero les advierto que si ustedes cometen los pecados de esta gente, les advierto que si ustedes me dejan, ustedes van a sufrir lo mismo que sufrieron ellos. Y entonces Habacuc, 600 años antes de Cristo, se para, le cuestiona a Dios y le dice, este pueblo está haciendo lo mismo que hicieron los filisteos cuando tú los sacaste. Y tú no haces nada, Señor. ¿Qué pasa? Y el Señor le dice, sí, yo estoy planeando algo. ¿Tú te crees que yo no lo sé? Y ahora le tocó a Israel ser barrido de su lugar por una nación que era peor que ellos, que eran los babilónicos. Y que decía, Dios los describe de esta manera, es una tierra que va y toma aún lo que no es de ellos. Va por la tierra tomando todo. Esa gente viene para acá. ¿Cuándo vienen, Señor? Y Dios le dice a Habacuc, escríbelo para que la gente lo lea. A ver si se arrepienten. Porque aunque tardare un poco esta profecía, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Así, perdón. Así que esa es la respuesta que Dios le da al profeta. Y el profeta se creía que Dios estaba en silencio, que Dios no estaba haciendo nada. Pero el hecho de que tú no lo escuches, el hecho de que tú no lo veas, no significa que Dios no tiene un plan.
El hecho que en el momento tú no veas la respuesta no significa que Dios no tenga una respuesta. El hecho de que tú no veas a Dios trabajando aparentemente no significa que Dios no está trabajando. Y Habacuc se estaba cuestionando, ¿qué pasa? Y el Señor dijo, no, sí, ya yo hice todos los arreglos. Está todo planchado, no te preocupes. Esto está todo planchado. Y el juicio viene. Y ya quien viene es Nabucodonosor con todo su ejército. Y los va a barrer. Y como dije ahorita, Habacuc no está de acuerdo que Dios utilice a los babilónicos para venir a atacar al pueblo de Dios. Señor, pero si son más malos que nosotros. Nosotros hacemos injusticia, pero por lo menos tú eres nuestro Dios. Pero ellos tienen otros dioses. No te sirven a ti. Así que en el capítulo 2, versículo del 2 al 3, que fue lo que leímos ahorita, Dios le responde diciéndole que escriba la visión, porque el juicio de Dios va a caer, aunque aparentemente sea tal. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer. ¿Te guste o no te guste? ¿Nos guste o no nos guste? Y a veces Dios tiene que permitir algunas situaciones en la vida de nosotros, porque esa es la disciplina del Señor. Muchas veces a nuestros hijos no nos gusta cuando nosotros les damos el cojeazo. O cuando nosotros les decimos, hoy no puedes comer esto. O cuando le decimos, no puedes ir a tal lugar. O cuando le decimos, hoy no vas a ver televisión y te quedas aquí. Y nosotros como hijos quizás no lo entendemos y nos molestamos o no estamos de acuerdo. Pero son nuestros padres y tenemos que decir lo que tú digas, papi, o lo que tú digas, mami. Aunque por dentro esté explotado. Y esto sucede aquí. Dios le dice ante el cuestionamiento de Habacuc, Señor, pero si son peores que nosotros. Le dice, escríbelo porque eso va. Aunque tardare, esto viene. Yo soy soberano. Así que calladito y escribe. Esto es lo que hay. ¿Tú querías juicio? Este es el juicio. Así que, aunque nosotros no estemos de acuerdo con algunas cosas, el Señor así lo va a hacer. En el versículo 4 del capítulo 2, dice el Señor, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Viene Babilonia, los va a atacar, va a morir mucha gente, muchos serán llevados cautivos, como más adelante menciona, pero dice, pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. En medio de todo este ataque, en medio de toda esta debacle, en medio de todo este juicio, aun cuando venga Nabucodonosor con todo el ejército y todos sus caballos y todo, el que sea justo va a vivir. Yo no voy a permitir que muera. Por su fe, por creer en mí, por ser fiel, yo lo voy a conservar. Y si uno recuerda un poco la historia de la Biblia, cuando Israel estaba de esclavo en Egipto y llegaron las plagas, Dios siempre, en medio del juicio, protegió a Israel. En medio de las plagas atacaban a los egipcios, pero no atacaban a los hijos de Dios. Y hay una de las plagas bien terribles, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y la Biblia dice que esa noche el ángel de la muerte pasó y comenzó a tocar las casas de todas aquellas de los egipcios. Pero los siervos del Señor, como dice aquí, los justos por su fe vivieron. Y vivieron por su fe porque creyeron y actuaron. ¿Y qué hicieron? La Biblia dice que Dios ordenó lo siguiente: van a matar un cordero y la sangre van a coger como si fuera una brochita y van a pintar la entrada de tu casa, la puerta. Vas a poner de esa sangre, todos ustedes pongan en la puerta de su casa. ¿Qué hicieron los egipcios, los israelitas? Lo creyeron y lo hicieron. Tuvieron fe.
tuvieron fe. Y por su fe, el justo por su fe vivirá. Ellos obedecieron, ellos creyeron, ellos hicieron la voluntad del Señor. Y cuando vino el ángel de la muerte, entró a casa de los egipcios y todos los primogénitos murieron. Pero como el justo tuvo fe y creyó y obedeció, y parecía algo ridículo coger sangre y pintar la puerta de tu casa para que la muerte no entre esa noche, esto es ridículo. Pero vamos a hacerlo. Si eso fue lo que Dios dijo, yo lo creo y lo voy a hacer. Y la Biblia dice que por su fe vivieron. Porque creyeron y obedecieron y vivieron. ¿Okay? Ahora yo no voy a hacer que yo vaya a su casa y encuentre la puerta pintada con sangre. ¿Okay? No se refiere a eso. Eso fue un momento específico. Y tenía su razón y su simbolismo y todo. ¿Okay? Así que no venga ahora a pintar vamos a casa de un hermano y la veo la puerta pintada de roja completa. Pero el justo por su fe vivirá. Y Dios le está diciendo a Habacuc, los que sean justos van a tener fe y van a vivir. En medio del juicio, en medio de la debacle. Y hermano, nosotros vivimos en un país que está pasando por momentos bien difíciles, económicos. Bien difíciles, donde hay amenazas que les van a cortar las pensiones a los que ya están retirados del gobierno, donde hay amenazas que le van a quitar días de trabajo a los que trabajan con el gobierno. Y que la cosa está mala. ¿Ok? Pero la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. En medio de la crisis, en medio del dolor, cuando hablamos de justo, estamos hablando del que le sirve al Señor. Estamos hablando de aquellos que le han entregado su vida a Cristo. A eso que se refiere la Biblia cuando habla de el justo. Y su fe es en quien tú has puesto tu confianza, a quien tú le crees. Y cuando tú le crees a alguien, tú haces lo que esa persona dice. Y si Dios dice algo, tú tienes que obedecer. Y ahí tú dices, ahí tú reflejas tu fe. ¿Ok? Ahí tú reflejas tu fe. Así que hay que actuar conforme a la justicia de Dios. Bendito Jesús. En el capítulo 3 es la oración. Eso es una oración del profeta. Él está orando en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 él acepta la voluntad de Dios. Ya no cuestiona a Dios y ya no le dice a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Miren, capítulo 3, versos del 1 al 2. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Sé que viene juicio, acepto que vienen los babilónicos, nos van a atacar, pero en medio de todo ese juicio, acuérdate de la misericordia. Ten misericordia de nosotros. Primero el profeta está diciendo, Señor, haz algo. Esta gente tan tremendo. Y después, Señor, cuidado, suave, suave, Señor. Ten misericordia, no nos des tan duro. Cuídanos, Señor. Cuídanos, Padre Santo. Y entonces, ahí es que viene lo que leímos al principio, donde leímos que dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Y ahí es que cobra sentido esa último texto, última expresión del profeta, cuando él dice que él asume una postura en medio de la crisis. Esto es lo que hay, esto es lo que vamos a vivir, esta es mi actitud.
Esta va a ser mi actitud en medio de la crisis. Así yo voy a responder a la crisis. Así yo voy a responder a la necesidad. Así yo voy a responder a mi dolor. Así yo voy a responder al juicio que viene sobre este lugar. Y quiero leer. Y él dice, yo decido lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, no haya nada que comer, no hay frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, me aguanto aquí. ¿Cuántos de nosotros probablemente no hemos vivido o estemos viviendo alguna situación como esta? Donde no hay fruto, no hay oveja, no baja a la higuera, no hay nada, baja el olivo, no hay nada, estás esperando el cheque, no llega, estás esperando que te llamen del trabajo, no te llaman del trabajo, te están amenazando, hay rumores de que vas a perder el trabajo, que vas a ganar menos, donde tienes que pagar esto y no lo hay. Y él dice, aunque no tenga chavos, aunque la cartera esté vacía, aunque busque la alacena y no haya, aunque no tengo dinero para comprar comida, no tengo la misma ropa de siempre, la cosa está dura. Y él dice, aunque pase esto, y luego en el versículo 18 dice, con todo ese panorama, con todo eso que está delante de mí, yo decido alegrarme en el Señor. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice, Jehová, el Señor, Él es mi fuerza, no es el gobierno, no es el cheque, no es tu trabajo, no es Donald Trump, es Jehová. Dependo de Él, no de lo material, no de lo físico, dependo de Dios. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza. No solo eso, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Las ciervas o los ciervos son unas cabras. Yo no sé cuántos de ustedes han visto videos en Discovery, en Animal Planet, de estas cabras que se trepan en unas montañas, en unos riscos, en unas piedras, y ellas con las puntitas de las pezuñas caminan por ahí y se trepan en unas alturas brutales y ellas funcionan lo más bien allá arriba. Y no hay gato que se trepe a comérsela, no hay tigre, no hay leopardo, no hay nada que se trepe a comérsela porque están bien altas. ¿Ok? Y él dice, en mis alturas, haces mis pies como de ciervas y en mis alturas, en el lugar difícil, en el lugar de temor, en un lugar donde cualquier cosa me puede ocurrir, haces que yo camine como si fuera fácil caminar por ese lugar. Señor, tú eres el que haces que en medio del dolor yo pueda caminar como si no hubiera dolor. Señor, tú eres el que haces que en medio de la enfermedad yo pueda funcionar como si no hubiera enfermedad. Señor, tú eres el que haces que en medio de la escasez yo pueda funcionar como si hubiera en abundancia. En mis alturas me haces andar, haces mis pies como de ciervas, me haces caminar en el lugar difícil como si fuera fácil. No cualquiera camina por ese lugar, pero tú haces que yo sí pueda hacerlo. No cualquiera se trepa en ese sitio, no cualquiera camina con esa agilidad, pero tú me das el don, el talento, la capacidad de moverme por el terreno difícil como si fuera algo fácil. Y no sentir temor de caerme, porque esas cabras no, mira, yo me trepo un poquito en casa y estoy medio asustado, pero esas cabras se trepan bien alto y no se asustan. En mis alturas me haces caminar, me haces andar, me haces fluir. Oh Dios, y todo eso con la ayuda de Dios. Y Dios le acaba de decir, viene juicio, esto lo van a pelar, esto lo van a destruir. Lo van a destruir completo. Y él dice, acepto tu voluntad, ten misericordia, Señor. Pero cuando pase todo esto, en medio de todo este revolú, yo me voy a alegrar, yo te voy a cantar, yo te voy a adorar, yo voy a seguir yendo a la iglesia, yo no me voy a quitar, yo voy a seguir alabándote, yo voy a aplaudir, yo me voy a arrodillar. Si toco algún instrumento, lo voy a seguir tocando. No voy a dejar de hacer lo que se supone que haga. Adorarte, bendecirte, cantarte, ministrarte, Señor.
lo voy a seguir haciendo, porque tú me vas a hacer caminar por encima de todo el juicio. Yo decido, esa es mi convicción. La realidad es que tu relación con Dios determina tu postura ante la crisis. Tu relación con Dios va a determinar tu postura ante la crisis. La relación que tenía Habacuc con Dios era de intimidad. Y eso hizo que él tomara una postura justa, fiel. Y el justo por su fe vivirá. Yo quisiera salir de Habacuc y adentrarme un poquito en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 22 al 26. Juan, Evangelio de Juan 6, 22. Voy a leer hasta el 26. Y antes de leer, quiero decirles algo para que todos podamos entender. Si usted mira sus Biblias, si sus Biblias tienen subtítulos encima de los capítulos, en el capítulo 6, arriba, mi Biblia dice alimentación de los 5,000. Y ese capítulo 6 es uno de los capítulos, yo creo que es el más largo de todo el Nuevo Testamento, tiene 71 versículos. Y todo es una continuidad. Desde el versículo 1 hasta el final, todo es continuidad. O sea, todo pasó una cosa detrás de la otra. Es un evento que vino detrás del otro. Jesús multiplicó panes y peces, unos poquitos panes, unas poquitas peces, y con esos poquitos panes y esas peces alimentó a 5,000 personas. Ahora voy al versículo 22. Dice así: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Está hablando de que estas son la gente que fueron alimentados, los 5,000, que comieron panes y peces que Jesús les dio. ¿Ok? Son esta misma gente que estaban buscando a Cristo y no lo encontraban. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, o sea, cruzaron el lago. ¿Qué hacían? Buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado, voy por el verso 25, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow. Estas personas estaban siguiendo a Jesús porque Jesús les había dado comida. ¿Sabe cómo se le dice eso aquí? Cachetero. Eran unos cacheteros. Estaban velando la guira. Querían todo regalado. Jesús les jaltó la vajilla, como hace Marcelino ahora. Jesús les jaltó la barriga. Se saciaron, comieron hasta saciarse. En eso, Jesús subió al monte a orar y los discípulos se fueron y cruzaron el lago y llegaron al otro lado. Y luego Jesús estaba allá con ellos. Y ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba. Ya comimos y ahora que cenamos. A ver si nos da otro plato de comida. Se montaron en las barcas, cruzaron el río, el lago, llegaron al otro lado. ¡Ay! ¿Y cuando tú llegaste a este lado? Es como si alguien te diera... tu vecino te llama para darte el almuerzo y después se fue. Y tú estás velando cuando llegue para que te dé la cena también. Y ellos hicieron eso. Jesús les había dado la comida. Ellos comieron, se saciaron. Después no encontraban a Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese tipo tiene una mano, sabe cocinar bien bueno. Vamos para allá. Y dice la Biblia que cruzaron, llegaron allá y le preguntaron: ¿y cuando tú llegaste aquí?
Y Jesús le dice, ¿tú sabes por qué ustedes están aquí? Porque ustedes son unos cacheteros. Ustedes están aquí por lo que comieron, porque comieron y se saciaron. Ustedes no están aquí porque creyeron en mí. Ustedes me están siguiendo porque quieren seguir comiendo. Ustedes me están siguiendo porque ustedes están interesados en lo que yo les doy física, materialmente, pero no creen en mí. Ustedes no creen en mis señales. No porque vieron las señales, no porque creyeron que yo soy el Hijo de Dios, sino porque les salté la panza. Por eso ustedes están aquí. Y eso me lleva a pensar algo. Y aunque parece que no tiene que ver nada con lo que vengo diciendo, al final lo voy a empatar. La pregunta es, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Porque Jesús te sanó? ¿Porque te proveyó algo? ¿Porque te resolvió un problema? ¿Porque te consiguió un esposo, una esposa o qué sé yo? ¿O por qué estás detrás de Jesús? ¿Para que te sane? ¿Para que te resuelva un problema? Porque esta gente, por eso estaban detrás de Jesús. Y Jesús los confrontó. ¿Por qué tú me sigues? ¿Por qué tú vienes todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué tú buscas a Dios? ¿Por los panes y los peces? ¿Por lo que yo puedo recibir de Él? Yo estoy aquí para que Dios me sane. Y si no te sana, te vas. Yo estoy aquí para que Dios me consiga un trabajo. Y si no te consigue el trabajo, te vas. Yo estoy aquí, Señor, para que por una novia, por un novio. Y si no llega, te vas. Hay gente que sigue a Jesús esperando que Jesús le dé algo por interés, pero no porque es el Hijo de Dios, no porque es mi Salvador, no porque murió por mí en la cruz del Calvario. Y cuando llega la crisis, te vas. Cuando lleva Nabucodonosor con todo su ejército, te vas. Hay gente muriendo por Cristo al otro lado del mundo. Hay gente dando su vida por Cristo en medio de la crisis y no sueltan a Jesús. Hay gente que está ahora mismo en la cárcel sin trabajo, sin comida y sin nada por la causa de Cristo y siguen a Jesús. No cruzan el río, no cruzan el lago, cruzan su propia vida y están en medio de la crisis. No es que viene la crisis, es que están en la crisis. No es que viene Nabucodonosor a matarte, es que ya te mataron. Es que estás muriendo. Pero yo no sigo a Jesús por los panes y los peces. Yo no estoy detrás de Él porque Él me dio comida. Yo no estoy detrás de Él porque Él me sanó. Hay gente que llega a los pies de Cristo porque Dios lo sanó. Qué bueno que llegaste. Pero tienes que darte cuenta que tú tienes que estar aquí no porque Él te sanó, sino porque te salvó, porque murió por ti en la cruz del Calvario, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es que no hay otro lugar donde ir. Y cuando la crisis llega, la gente se va porque están detrás de los panes y los peces, porque están siguiendo a Jesús. Donde quiera que Jesús va, ellos van. Pero la menor síntoma de problemas, el primer problemita que tienen, llega el primer caballo de Nabucodonosor, no ha llegado lo demás, un caballito que llegue, ya se fueron, porque solamente están detrás de los panes y los peces. Ese mismo capítulo, en el versículo 66, ocurre algo, y es que Jesús los confrontó. Jesús confrontó a toda esa gente. Y en un momento dado le dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van para ningún lado. Jesús les había dado a comer panes y peces. Y después le dijo, tienen que comer mi carne y mi sangre. Estaba hablando simbólicamente, o sea, tienes que conocerme a mí.
Ustedes están comiendo lo que yo doy, pero es a mí a que me tienen que comer. Ustedes tuvieron una experiencia superficial conmigo. Ustedes tuvieron una experiencia con el milagro, pero es conmigo que tienen que tener la experiencia. Ustedes conocieron lo que yo hago, pero tienen que conocerme a mí. Ustedes miraron de afuerita, pero tienen que mirarme adentro. Jesús los confrontó bien fuerte. Y hubo gente que se fue. Empezaron a irse. Y hay otro evangelio que narra la historia y la gente empezó a irse y Pedro le dijo, Señor, no les hables tan fuerte que se van. Se están yendo. Y ahí es que Jesús le dijo, ¿y tú te quieres ir también? ¿Tú también estás detrás de los panes y los peces? Juan 6:66 dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no dijo, tú eres el que das panes y peces, tú eres el que me das el trabajo, tú eres el que me sana. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro que tenga palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído eso. Esa es nuestra convicción. Te seguimos por eso. No por los panes y los peces. No por la sanidad. No por el milagro. ¿Por quién tú eres? ¿Por quién tú eres? ¿Me sanes o no me sanes? ¿Me des comida o no me la des? Tú eres Dios. En un momento dado Job dijo, aunque Dios mismo me mate, en él yo voy a esperar. Que no hay otro lugar. No hay otra persona. No podemos, hermano, seguir a Jesús por los panes y los peces. No podemos seguir a Jesús simplemente por lo que Él me va a dar, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Pedro estaba tan claro. Él estaba bien claro. Y él respondió, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y también le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba bien claro. No importa lo que pase, yo te voy a seguir a ti. Tú eres el Cristo. ¿A quién voy a seguir? ¿Me voy a seguir yo mismo? ¿Me voy a seguir a mí? ¿Voy a seguir mis deseos, mis placeres? Y afuera, ¿a quién voy a seguir? ¿A un político? ¿A un cantante? ¿A un artista? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se llama Jesús. Esa es mi convicción. Tenga o no tenga, yo le voy a servir. Yo lo voy a seguir, hermano. Lo vamos a seguir. ¿Cuál es tu convicción? ¿Por qué lo sigues? ¿Crees que hay algo mejor fuera de Dios? ¿Crees que hay algo mejor fuera de Dios? No lo hay. No hay nada mejor que Dios. No hay otro lugar mejor donde yo pueda estar sino en sus brazos. Por eso Job decía, aunque Él me mate, con Él me quedo. Porque no hay otro lugar. Esta gente siguieron a Jesús por los panes y los peces. Dejaron de seguir a Jesús. ¿Para dónde se fueron? ¿A seguir a otro Dios? ¿A quedarse en el mal? ¿A la intemperie? ¿Por qué no subes a la barca? ¿Por qué no subes a la arca que se llama Jesús? Y te quedas ahí. Y es probable que ahí pasen situaciones difíciles. Es probable que en el Señor uno sufra. Es probable que en el Señor uno se enferme y se muera. ¿Sí? Tú te vas a morir, yo también. No, para piedra no nacimos. De algo nos vamos a morir.
Pero el mejor lugar donde yo puedo morir es en Cristo. Puede que me enferme. Si me voy a enfermar, yo prefiero enfermarme con Cristo en el corazón que sin Cristo. Es probable que pase necesidades, pero las necesidades yo las prefiero pasar con Cristo que sin Cristo. Porque no hay otro lugar, no hay quien tenga palabras de vida eterna. Un espiritista, imposible. Que tu convicción con Dios sea tal que ninguna crisis te mueva. Que tu convicción con Dios sea tan profunda, tan intensa, que como decía el profeta Habacuc, yo lo voy a alabar, yo le voy a cantar, aunque no hayan vacas, aunque no hayan cordero, aunque no haya fruto, yo me voy a gozar. Cuando la crisis venga, cuando Señor, todo eso que tú dices que va a venir llegue, yo decido adorarte. Yo decido alegrarme en ti. No, mi relación contigo no va a cambiar. Eso no es negociable. Puedo perder mi casa, puedo perder todo lo que tengo, pero mi relación contigo no es negociable. Eso no lo voy a soltar, eso no lo voy a dejar, Señor. No hay crisis que me aparte de ti. La crisis no movía al profeta Habacuc. La crisis no movía a los discípulos, porque ellos sabían en quién habían creído. La crisis que no te mueva a Dios, pero la crisis no. Que te mueva a Dios, pero la crisis no te mueva. Que no te mueva la necesidad, que no te mueva el dolor, que no te mueva la enfermedad. Que te mueva a Dios. Que Dios determine tus pasos. Pero que ninguna crisis que tú pases determine tu fin. Tu fin lo determina Dios, no la crisis, no el diablo, no el ejército. Dios. Es Dios. Porque no hay otro lugar, no hay quien tenga palabras de vida eterna excepto Él, el Dios de los cielos, el que te ama y te compró con sangre en la cruz del Calvario. Ahora, y cierro con esto, con dos preguntas. ¿Cómo va a ser tu oración hoy? ¿Será como la de Habacuc? Aunque no haya majadas, aunque no haya esto, aunque no hayan vacas en la... Se me olvidó el nombre, en el rebaño. Aunque no haya fruto, Señor. ¿Podemos orar como oraba Habacuc? ¿O vamos a hacer como los discípulos? Ya no hay pan, ya no hay pescado. Bye bye, Jesús, me fui. A ver si otro me da pescado, a ver si otro me alimenta, a ver si otro suple mi necesidad. ¿Haremos como Habacuc? ¿O haremos como estos discípulos que seguían a Jesús, pero desde ese día en adelante dijeron, no seguimos más a Jesús? ¿Cuál será tu postura ante la crisis? ¿Cómo es tu postura ante la... ¿Cuál es? ¿Cómo es tu postura ante la crisis? ¿Es de lamento, es de llanto, es de... O, como decía Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la postura que Dios espera de nosotros. Qué triste cuando uno tiene amigos que están contigo, cuando tú le pagas el almuerzo, cuando tú le pagas esto, cuando tú le pagas lo otro, están detrás de ti porque tú tienes dinero. Y el día que tú decides, tienes el dinero, pues voy a hacer una pruebita. No tengo, hoy no pago. Ese día dejaron de invitarte. Y a veces sucede así con Dios. Estamos detrás de Dios y le servimos a Dios mientras Dios esté respondiendo. Pero el día que Dios dice, déjame aguantar esto aquí a ver qué pasa. A ver si me ama a mí o es que ama lo que yo tengo. Amemos a Dios. Haya sanidad o no haya. Haya dinero o no haya. Haya alegría o haya tristeza. Cuando uno se casa le preguntan a uno en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la necesidad, en la salud o en la enfermedad, ¿verdad? Y uno sí, y muchos después se divorcian. Y el Señor está esperando que nosotros hagamos un pacto con Él a ese nivel. Estoy contigo en las buenas y en las malas, Señor. Estoy contigo, me dejo o no me dejes. Estoy contigo, me cures o no me cures. Yo me quedo contigo.
yo me quedo contigo. Porque, ¿para dónde voy a ir? ¿Hay otro lugar donde, dígame, hay otro lugar donde ir? No existe. No hay otro que tenga palabras de vida. Así con dolor o sin dolor me quedo. Con alegría, con tristeza me quedo. Con enfermedad o con sanidad me quedo. Porque ¿dónde voy a ir? Yo nací y fui creado para vivir con Dios. Sin Él no funciono. No funciono. Vamos a orar en estos momentos. Emi, por si acaso. Vamos a hacer una oración en estos momentos. Y si alguien de los presentes necesita oración, hay un buen lugar aquí para orar.